Primero que todo quisiera enviarle un fraternal saludo a todos los participantes de esta conferencia pública Alternativas al modelo hegemónico, más allá del desarrollo, que forma parte, ¿no?, del seminario centroamericano Alternativas al modelo neoliberal desarrollista. En estos minutos quisiera compartir con ustedes el debate que actualmente hay en Venezuela en torno a las alternativas de desarrollo, ¿no? Y sobre todo quisiera confrontar, ¿no?, dos tesis que nuevamente se van a enfrentar en el próximo proceso electoral que va a realizarse en Venezuela el año que viene para elegir la nueva Asamblea Nacional, el nuevo Parlamento, y en la antesala, ¿no?, de un proceso electoral que se realizará después, ¿no? Por un lado está el planteamiento, ¿no?, que se sustenta en un aumento de la extracción de petróleo en un esquema que plantea ampliar los volúmenes de producción independientemente del impacto que pudiera tener sobre la cotización del crudo en los mercados internacionales, ¿no? Esa tesis es la que plantea incluso la privatización de PDVSA, que es la compañía estatal petrolera. Esa tesis es la que ha planteado la inconveniencia de que Venezuela se mantenga en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ajustando su producción al tope, a la cuota máxima que fija en la Organización de Países Exportadores, y donde la línea fundamental es, bueno, aumentar la extracción de petróleo, aumentar los volúmenes de producción lo más que se pueda, bajo el argumento que el petróleo tiende a ser sustituido por fuentes alternas de energía, y siendo Venezuela el país que en el mundo tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, o sea, son 300.000 millones de barriles que han sido certificados, ¿no?, que al ritmo de la producción actual, de la extracción actual, que es de 3 millones de barriles diarios, ¿no?, eso multiplicado por 365 días al año da más o menos como 1 millardo, y si dividimos las reservas probadas, que son de 300.000, entre 1 millardo, eso da un horizonte temporal de 300 años, ¿no?, como país petrolero. Y muchos plantean, bueno, que dentro de 300 años ya el petróleo habrá sido sustituido por otras fuentes de energía, y que entonces el país debería apresurarse, ¿no?, a vender este petróleo antes de que se lo pierda allí en el subsuelo. Ese es el argumento, y de allí entonces esta tesis de salirse de la OPEP, de no ceñir o no ajustar la producción a la cuota establecida por la organización, y por supuesto eso tendría consecuencias no deseadas para el interés de los países productores de petróleo, ya que descalabraría los precios. O sea, es una tesis en todo caso que es muy funcional, muy útil, muy adecuada al interés de las grandes potencias consumidoras de petróleo, ¿no?, o a los países que tienen matrices energéticas muy ineficientes, ¿no?, que tienen esos modelos energointensivos, pero es un planteamiento que para nada responde al interés nacional, ¿no? Esa tesis que está concentrada en el programa de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, además hace una severa crítica a la intervención del Estado en la economía, hace una severa crítica a lo que son los distintos controles, ¿no?, que en estos momentos hay en materia de divisas, de tasas de interés, de precios, de regulación para defender los salarios, y plantea que sean en todo caso los mecanismos del mercado, ¿no?, las fuerzas de la oferta y la demanda las que terminen rigiendo, ¿no?, la dinámica económica y social del país. Frente a esa tesis está la que defiende la soberanía nacional sobre el petróleo, el gas y los recursos naturales, ¿no? La tesis que se enfrenta, ¿no?, a esta orientación neoliberal, esta tesis que reivindica el papel del Estado
en la economía y que ha desplegado, ¿no?, toda una estrategia, en primer lugar, bueno, para reconstruir la OPEP y para mantener cohesionada la organización en el marco de una estrategia orientada a mantener bajo control los volúmenes de producción para defender los precios del crudo en los mercados internacionales. Siendo Venezuela un país petrolero que, como dije antes, tiene en su subsuelo las reservas de petróleo más grandes del mundo, un país que tiene una altísima dependencia, ¿no?, de la actividad petrolera. De hecho, el ingreso en divisas, ¿no?, de cada $100 que entra al país, 96 los pone el petróleo. El ingreso fiscal depende en gran medida también del aporte de origen petrolero. O sea, más de la mitad de los ingresos fiscales viene por la declaración de impuestos sobre la renta de PDVSA, de la compañía petrolera, de los dividendos que pagan las filiales de PDVSA en el exterior y del cobro de regalías, ¿no?, que es el cobro que el Estado venezolano impone en su condición de propietario de los recursos del subsuelo, ¿no? Esa situación marca, ¿no?, la economía, la sociedad, la política, la cultura venezolana, y durante prácticamente un siglo nos ha hecho muy dependientes, ¿no?, de esa lógica, ¿no? En todo caso, la reivindicación que en los últimos años se hizo del papel del Estado como propietario, la defensa que se ha hecho de los precios del petróleo, ha sido, bueno, sobre la base de poder tener acceso a los recursos financieros que permitan sostener, ¿no?, y desplegar los distintos programas sociales para poder encarar la problemática del desempleo, de la pobreza, de la desigualdad y de la exclusión social. Y de hecho ha sido así. O sea, frente a aquella tesis que planteaba aumentar desmesuradamente el petróleo, independientemente de que los precios se descalabraran, esta tesis, ¿no?, que ha defendido los precios del petróleo en el mercado internacional, controlando y manteniendo a raya los volúmenes de producción, ha sido justamente para poder percibir esa renta que le facilite al Estado venezolano los recursos para poder financiar todos estos programas sociales, financiar las obras de infraestructura, financiar el presupuesto nacional. Eso, si bien es cierto que ha tenido resultados importantes, lo que no se pueden negar, si bien es cierto que los logros que Venezuela ha podido disfrutar en los últimos años en términos de esa reducción drástica, ¿no?, y acelerada de esos indicadores sociales, ¿no?, de esos flagelos sociales, que ha sido precisamente por la inversión social que se ha hecho en la renta petrolera, al paso del tiempo ha tendido a agotarse y empieza entonces a manifestar una serie de contradicciones que revelan el agotamiento del modelo y que en estos momentos emplazan al país a una revisión profunda del esquema que se ha desarrollado. En primer lugar, bueno, como ustedes deben saber, el gobierno venezolano, la revolución bolivariana, ha sido objeto de toda una serie de ataques, ¿no?, a lo largo de estos años. En el año 2002, por ejemplo, se hizo un intento de golpe de Estado que finalmente fue abortado por la respuesta popular, ¿no?, que el pueblo que se lanzó a las calles exigiendo que el presidente Chávez fuera restituido en el poder. Para entonces los ataques continuaron. Por un lado estaba una feroz fuga de divisas que amenazaba con liquidar las reservas internacionales, todo un aparato productivo en manos de los adversarios del proceso de cambio y transformación que se impulsaba en Venezuela, obligó al gobierno a tomar una serie de medidas que, si bien
en aquellas circunstancias dieron resultados, hoy lucen totalmente agotados y son expresión, ¿no?, de ese modelo rentista que es necesario superar. O sea, por un lado se llevó a cabo un control, ¿no?, de las divisas, un control de cambio que fue facilitado por lo que apuntaba antes. Al ser el Estado venezolano el perceptor del 96% de ingresos en divisas en el país, eso le permitía entonces controlar el uso y la administración, ¿no?, de esos recursos, de esas divisas. Pero además de eso, ancló el tipo de cambio para poder contener todas las prácticas especulativas y todo el proceso inflacionario que se había desatado, que amenazaba con erosionar los salarios reales de los trabajadores que viven de un ingreso fijo y crear un malestar en la población, ¿no?, que pudiera propiciar una crisis de gobernabilidad que llevara a la caída del gobierno, ¿no? Si bien eso en los primeros años permitió defender las reservas internacionales, permitió contener la inflación, al paso del tiempo ha generado una serie de efectos negativos, ¿no?, porque ese tipo de cambio sobrevaluado, esa divisa tan barata, estimuló toda clase de importaciones agrícolas e industriales que fueron desplazando la producción nacional. De hecho, hoy en día el aporte de la agricultura y de la industria se han desplomado. Hoy tenemos un fenómeno de reprimarización de la economía venezolana y estamos sufriendo eso que en la teoría económica se ha conocido como la enfermedad de la abundancia, o sea, la dificultad que suelen sufrir los países que disponen de esta enorme riqueza nacional y que reciben este torrente de ingresos en divisas por la exportación de un recurso natural que no nos emplaza, entonces no nos obliga a diversificar la agricultura, a diversificar la industria, a diversificar el aparato productivo, porque el torrente rentístico, bueno, aporta los recursos para comprarle al resto del mundo lo que pudiéramos estar produciendo internamente. O sea, ese modelo en estos momentos está haciendo crisis debido a tres razones fundamentales. O sea, por un lado, lo que ha sido la propia estrategia de contener la producción para defender los precios ha significado un estancamiento de la producción de crudos, ¿no?, que en estos momentos además sufre la caída del ingreso petrolero. Lo primero está bien, porque si algo hemos venido planteando es la necesidad de lanzar una estrategia post-extractivista sincronizando la reducción de la extracción de petróleo con el desarrollo de otras actividades productivas. El asunto está en que en estos momentos los precios del petróleo han caído en torno a los 72, 75 dólares la cesta promedio venezolana. El país ya no recibe la misma cantidad de recursos. Venezuela viene de vender el barril de petróleo a 140 dólares y ha caído prácticamente a la mitad. Y por supuesto, para un país que se hizo tan dependiente del ingreso en divisas petroleras, el hecho de que eso esté ocurriendo en estos momentos genera toda una problemática, sobre todo porque como el país se hizo tan dependiente de las importaciones que se hacían con esa abundante renta petrolera y la agricultura y la industria cayeron, su aporte a la economía se redujo considerablemente. Hoy entonces esta situación nos sorprende en un estado donde la escasez de divisas no permite importar, y si no hay suficiente importación no se puede compensar entonces los problemas de desabastecimiento que tiene el país. Entonces hoy estamos confrontando una circunstancia de escasez, ¿no?, de acaparamiento, de especulación de productos que son parte de la canasta alimentaria y de la canasta básica de todos los venezolanos. Entonces, es aquí el gran reto que se plantea, ¿no?, para avanzar de esa economía rentística e importadora en una nueva economía productiva y exportadora, que tiene que partir justamente de esa estrategia post-extractivista, ¿no?, entendiendo por esta la necesidad de en lugar de plantearse duplicar la exportación de petróleo, que en todo caso es donde coinciden
las dos tesis, ¿no? La tesis gubernamental plasmada en el Plan de la Patria plantea duplicar la extracción de petróleo para el año 2019, a llevarla de 3.3 millones de barriles a 6 millones de barriles. Y ese mismo planteamiento lo hace el programa de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática. Se plantea duplicar la extracción de petróleo. Entonces se trata, en todo caso, de dos expresiones distintas del mismo modelo de acumulación extractivista. O sea, por un lado, la propuesta del capitalismo rentístico de utilizar la renta petrolera para financiar el proceso de acumulación capitalista con la mínima intervención del Estado, y por otro lado, bueno, la tesis que hemos llamado del neorrentismo socialista, que plantea destinar la renta petrolera a financiar los programas orientados a la lucha contra la pobreza, el desempleo y la exclusión social. Si bien en sus objetivos plantean destinos totalmente distintos para la renta, en esencia se trata del mismo modelo extractivista, y por eso entonces en ambos casos se repiten todos los problemas, ¿no?, de escasez de divisas cada vez que se desploma el precio del petróleo, los problemas de caída de la producción, de la agricultura, de la industria, de reprimarización de la economía, los problemas de especulación cambiaria, de fuga de divisas, son comunes tanto al capitalismo rentístico como al neorrentismo socialista, ¿no? Por eso en estos momentos el debate sobre las alternativas al desarrollo en Venezuela se plantea justamente en términos de poder diseñar una estrategia que, en lugar de plantearse el incremento de la extracción de petróleo, de gas y de recursos minerales, más bien apunte hacia el desarrollo, el crecimiento, la expansión de la actividad productiva interna que permita generar empleo productivo. En estos momentos el crecimiento de la población económicamente activa es fundamentalmente absorbido por el Estado, que, haciendo uso de esa renta petrolera, refuerza su papel empleador, y como el aparato productivo no tiene capacidad para absorber esa fuerza de trabajo, entonces le corresponde al Estado ese papel empleador, y ese es un empleo que no tiene como respaldo esa producción de bienes y servicios, y por eso entonces en este planteamiento de la estrategia post-extractivista lo que se impulsa justamente es poder vigorizar, ¿no?, el desarrollo de esos otros sectores, ¿no? Y en términos de la estrategia postcapitalista, ¿no?, lo que se plantea es, en lugar de que el Estado haga uso de la renta para expropiar, pagando indemnizaciones a sus anteriores dueños y llenarse de empresas, ¿no?, que terminan siendo el caldo de cultivo perfecto para que florezcan esas élites burocráticas, ¿no?, que terminan secuestrando la propiedad pública y administrándola como si se tratara de una propiedad privada, y donde los trabajadores no se sienten verdaderos copropietarios sociales de esas empresas, ¿no?, que, como decía, terminan siendo capturadas por el burocratismo, ¿no?, por el pseudosindicalismo, o por mafias que sencillamente las saquean y las quiebran. Lo que se plantea en una estrategia postcapitalista es impulsar nuevas formas de propiedad social bajo el control de los trabajadores directos y de las comunidades organizadas, ¿no? De hecho, el nuevo marco legal que se ha creado en Venezuela a través de las leyes del Poder Popular y las recientes reformas, ¿no?, orientadas a transferir competencias a los consejos comunales y las comunas como esa nueva forma de expresión popular, tienen allí una línea de trabajo fundamental. Y un caso muy emblemático que tiene que ver con toda esta estrategia post-extractivista y post-capitalista, un caso emblemático lo encontramos en el debate sobre el precio de la gasolina. O sea, Venezuela tiene en estos momentos prácticamente la gasolina más barata del mundo. O sea, un litro de gasolina cuesta prácticamente 1 centavo de dólar, ¿no? Lo que de pronto en Nicaragua o en Bolivia o en cualquier país de América Latina con gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas que ponen al combustible precios solidarios para el consumidor, y que en promedio puede estar costando $1 el litro, y donde llenar un tanque de 60 litros cuesta $60. En Venezuela un tanque de 60 litros se llena prácticamente con $1. O sea, entonces aquí cada vez que se da una bomba de gasolina se recibe un subsidio de $60. Si una bomba, un carro
el dueño de un carro va en promedio una vez a la semana a una bomba, si multiplicamos eso a una estación de servicio, si multiplicamos $60 semanales por 52 semanas, tenemos que recibir un subsidio de $3.120 al año, que no lo recibe el ciudadano de a pie, el que no tiene carro, el que tiene que estar todos los días en una larga cola, en una parada, hasta que finalmente venga el autobús o el transporte colectivo. Entonces aquí hay un gran debate, ¿no?, donde de cara a profundizar la estrategia post-extractivista y de avanzar hacia el postcapitalismo, lo que se plantea es, bueno, sincerar el precio de la gasolina para que esas ganancias sean destinadas a el financiamiento o a la adquisición de las empresas de las cuales los trabajadores, los consejos de fábrica, los consejos de trabajadores serían los dueños, a través de los cuales los consejos comunales, las comunidades organizadas serían los dueños, con la condición de que las ganancias o los excedentes que se generen de esas empresas no sean distribuidos como ganancias individuales, sino que sean invertidos en función de financiar los proyectos de interés común, o sea, los proyectos que permitan mejorar las condiciones laborales, los proyectos que permitan mejorar la situación o las condiciones de vida de las comunidades. No son los temas, ¿no?, que en estos momentos se están debatiendo, que por supuesto se enfrentan a toda una serie de intereses muy arraigados, ¿no?, que se resisten a que estas decisiones se dan, ¿no?, porque ellas partirían, por ejemplo, de que las estaciones de servicio que son privadas sean transferidas a los consejos comunales y a las comunas para que ellos puedan administrar directamente las ganancias que se deriven del aumento de la gasolina. Eso permitiría racionalizar el consumo. Las ciudades venezolanas tienen en promedio un 40% más de gases de efecto invernadero en comparación con las demás ciudades de América Latina. El colapso del tráfico en nuestras ciudades es terrible, superior al de muchas ciudades de América Latina, justamente porque como la gasolina no cuesta nada, se derrocha, se despilfarra, y además de eso provoca un contrabando de extracción que alcanza a los 100.000 barriles diarios, o sea, 100.000 barriles que se van por la frontera de Brasil, por la frontera de Colombia o hacia los países de América Latina. De modo que con estas decisiones, ¿no?, en la medida que avance, que se concrete, que podamos crear el respaldo social para que las mismas se tomen, podemos estar dando pasos muy concretos en esa estrategia post-extractivista y post-capitalista.